Bueno, buenas tardes, les habla nuevamente Enrique Sturhan, acá desde su programa de Todo para Todos, hoy en el programa número 34, eh, porque vamos a repetir el programa que hicimos anteayer, porque cuando una vez que lo terminamos fue 1 hora y tanto, YouTube no se subió a YouTube, se subieron solo 5 minutos, así que vamos a hacerlo nuevamente. Y vamos a comenzar por recordarles lo que hablábamos en el programa 33, que hablábamos de Hegel y de cómo las ideologías son utopías cuando a cada respuesta, ¿no? Hay una nueva pregunta porque estas nacen de la filosofía, ¿no? Y eso es la filosofía en sí, hacerse las preguntas para encontrar las respuestas que crean las ideologías. Entonces, hacerse las preguntas y a cada respuesta hacerle más preguntas y para ello vamos a dar dos ejemplos particulares, ¿no? De cómo las ideologías del pasado, presente, porque todavía se utilizan, crean nuevas formas incluso con la referencia de sus mismos nombres, pero actualizados, digámoslo de alguna manera, para que ustedes vean que la filosofía es la misma, pero las ideologías son las que cambian a medida del tiempo, ¿no? Entonces, así que hoy vamos a estar hablando sobre los dos hijos de Hegel. No son los hijos de carne, como dicen, ¿no? Son hijos de ideología, de filosofía, que fueron creadas a partir del idealismo de Hegel como tal. Estos son filosofías para el siglo XXI adaptadas a la época, que por cierto, ayer cumplió años este canal y por eso yo no hice un programa anteayer, sino que nos dedicamos a depurar un poco el canal y hacer planes para el futuro, ¿no? Como le estábamos diciendo, vamos a abrir nuevas cuestiones acá en el canal, como por ejemplo el shopping, y estamos incentivando para las membresías donde van a tener muchos descuentos de ese shopping y son muchas cosas que les van a interesar allí. Yo tengo 6 meses trabajando en este canal y el canal se abrió hace un año, los muchachos lo abrieron hace un año, pero era muy básico, ¿no? Los muchachos estaban aprendiendo y yo llegué a darle una manito por acá. Como yo sé algo de computación y de redes sociales, entonces le llegué a dar una ayudita. Y en la parte filosófica con estos programas en vivo, porque necesitaban tener un programa en vivo. Y por lo menos uno. Más adelante posiblemente se abran más programas. ¿Ok? Bueno, ahora comencemos con el programa de hoy, que son sobre la filosofía política y las consecuentes ideologías. Les he dicho también que de la filosofía nacen las ideologías porque de las preguntas universales de qué es el hombre, eh, qué es el universo, por qué estamos aquí, qué es el alma, por qué nos movemos, por qué pensamos, por qué sentimos. De todas estas filosofías, preguntas filosóficas, nace la teología, porque mucha gente busca maneras de darle una respuesta a todas esas preguntas, ¿no? Y lo más práctico es decir que hay un Dios y ya, o sea, olvidarse de las respuestas. Y eso no lo hacen los filósofos, pero la mayoría de la gente sí. Ahora, vamos a recordarle entonces para qué sirve la filosofía, sobre todo la filosofía sociopolítica y la filosofía o filosofía política, como se le dice, eh, de donde se desprenden las ideologías y para mí también las teologías, como he dicho, porque es la ideologización de las cosas, ¿no? Lo ideal, lo idóneo, tener un Dios o algo así. A un momento se apagó una de las luces, vamos a volverla a prender. Ajá. Entonces, la filosofía política tiene una función esencial y muy práctica para la vida del ser humano, ¿no?
a pesar de que a menudo se percibe como una disciplina meramente teórica, ¿ya? No se limita a un ejercicio académico, sino que tiene un impacto directo en el cómo vivimos y cómo se organiza nuestra sociedad. Por eso se llama sociopolítica. ¿Ok? Eh, Aquí les vamos a explicar para qué sirve entonces la filosofía, la política, eh, hablando cómo se clasifican ciertos conceptos fundamentales, ¿no? La filosofía política se dedica a analizar y definir términos que damos por sentado a veces, ¿no? Pero que son complejos y a menudo controversiales. Por ejemplo, ¿qué es la justicia? ¿Qué significa verdaderamente ser libre? ¿Cuál es el significado de la democracia y de la igualdad? Al reflexionar sobre estas cosas, sobre estos conceptos, nos ayuda a entender las bases de nuestras propias creencias y la de los demás. Eh, Además de eso, la filosofía política sirve para fomentar el pensamiento crítico. Pensamiento crítico no es criticar, ¿ok? Es no ver las cosas, darlas por sentado, no creer las cosas ciegamente, sino dudar en todas las creencias que uno tiene y corroborarlas para uno definir de verdad un camino. Entonces, este pensamiento crítico nos enseña a cuestionar el status quo y a no aceptar las estructuras de poder así sin más ni más, como decimos acá en Venezuela. En lugar de limitarse a describir cómo funciona un gobierno, la filosofía política nos impulsa a preguntarnos si ese gobierno es justo, si es legítimo y si realmente beneficia a la sociedad como un todo, ¿ya? Ahí es donde voy cuando les digo que las ideologías lamentablemente son sectarias, ¿no? O derecha, o de izquierda, o de centro derecha, o de centro de izquierda, o de centro, centro no existe. Y el idoneísmo viene a ser como un centro-centro que no es tan centro. Difícil de explicar. Para ello tienen que ver los programas e ir entendiendo cómo funciona el idoneísmo como filosofía. ¿Okay? Entonces, la filosofía política nos da las herramientas para detectar las falacias, evaluar argumentos y formas de opinión que estén bien fundamentadas, digámoslo de alguna manera, para entonces poder decir si se legitima o se critica el poder, ¿ya? Históricamente, las teorías políticas han servido tanto para justificar el poder de los gobernantes, por ejemplo, a través del concepto del contrato social, como para criticarlo en sí, ¿no? Al oponerse a este. Eso, la mayoría de los casos son los ultraderechistas o ultraizquierdistas, ¿ok? Los ultraderechistas hablan de la mano invisible del mercado, que el Estado tiene que ser lo más mínimo posible, y los ultraderechistas dicen que el fin último es la no existencia del Estado como tal. Los derechistas como los comunistas llegan hasta el límite del Estado. Entonces ahí hay que definir si el Estado funciona o no funciona. Porque se cree en un hombre superior. Algo que es bastante complejo porque el ser humano es un animal pensante. Por eso que somos el animal más malo. Somos el único que es capaz de hacer daño. Porque para hacer daño tienes que saber lo que estás haciendo. Y tienes que tener la intencionalidad de hacerlo. Entonces, bueno. Esta filosofía entonces sirve de base para las políticas públicas y las leyes como tal, ¿no? Las ideas de los filósofos políticos han influido directamente en la redacción de constituciones, de leyes y de declaraciones de derechos, como los derechos humanos. Fíjense que yo les hablaba de Dussel, que hizo unas asesorías tanto a México como a Venezuela para hacer unas reformas políticas, porque a los ministerios son políticos, la educación siempre es política, aunque la gente crea que no, pero tiene un fin político al final, perdón. Y Dussel no, colaboró con hacer como un plan de, educativo
decía Jalife en estos días que el plan de Dussel ya había estado dando sus frutos en México, pero que había que pasar al siguiente nivel, lo cual estamos de acuerdo. Porque, como ya les decíamos, todas las cosas vencen. Con el nuevo tiempo, las nuevas tecnologías, la nueva sociedad, incluyendo las nuevas normas sociales y todo este tipo de cosas. Entonces, para ello, entonces necesitamos la ayuda para entender el presente y el futuro de esto, ¿no? Ahí entra la educación y la historia. Estudiar las teorías políticas del pasado nos permite comprender por qué nuestras sociedades son como son hoy en día. Nos da una perspectiva histórica para analizarlas y ver los desafíos actuales, como las desigualdades sociales, los conflictos globales, el papel de la tecnología en la política, sobre todo hoy en día, estamos en la era tecnológica y de plástico. Además, nos ayuda a imaginar y proponer nuevos modelos de sociedad, ¿no? En resumen, para esta parte introductoria, quiero decirles que la filosofía política es crucial para cualquier ciudadano que quiera participar de forma informada y consciente de la vida cívica, ¿no? Nos ayuda a entender los valores que rigen nuestra convivencia, a ser críticos con el poder y contribuir a la construcción de la sociedad más justa y equitativa. Decía Gramsci una frase muy cierta, ¿no? Que el peor analfabeto de todos es el analfabeto político, porque no sabe que su inacción dentro de lo que es el sistema político nacional o mundial es el que crea las hambrunas, decía Gramsci, la prostituta, etcétera, etcétera, etcétera. Y que ese era uno de los primeros que había que erradicar. Y creo que sí, en cierta forma, porque como lo decía, incluso la educación tiene su vista política, digamos de alguna manera. ¿Okay? Las políticas del Estado, de acuerdo a quien gobierna, cambian, reforman generalmente la educación. De allí que vamos a lo de, que, como decía Dussel, la transformación de la educación. Y como les decía yo, en el ideonomismo se toma como fuente principal para la creación del nuevo ciudadano, el nuevo ser humano para el siglo XXI-XXII. ¿Ok? Bueno, vamos entonces a comenzar con uno de los dos hijos que como estábamos mencionando, que viene siendo Thomas Piketty, que nos creó un libro hace unos años, que fue muy controversial en Europa, claro, el pensamiento eurocentrista, pero que en los otros continentes no se vislumbró tanto, solamente los especialistas le echamos la su ojeadita, como decimos, y analizamos este libro y vimos algunas cuestiones allí. Lo que él hablaba de la crítica a la desigualdad, pero en Europa, que de por sí es un centro de desigualdad con el resto del mundo, porque ellos viven de la explotación del resto del mundo. Y ahí es donde uno tiene que ver cómo funcionan las cosas. El libro de Piketty, El Capital del siglo XXI, se llama el libro, es una obra fundamental que revivó, pues digamos de alguna manera, el debate sobre la desigualdad global, pero visto desde la forma eurocéntrica, la que nos dice que somos sudacas. ¿Okay? Este análisis destaca los principales aciertos del autor, como su rigurosa demostración de que la desigualdad de la riqueza es una tendencia inherente al capitalismo, lo cual es muy cierto, porque la riqueza, para tener riqueza tienes que ser capitalista, ¿okay? Materialista, digámoslo de alguna manera, pero basado en el capital, que es la acumulación, ¿ya? Y su crítica al mito de la meritocracia, lo cual yo estoy también muy de acuerdo. Al mismo tiempo, se exploran las limitaciones de su trabajo, se profundiza, ¿no? En respecto a lo de la producción y la explotación y la insuficiencia de sus propuestas para transformar las estructuras de propiedad. Decía Marx que los filósofos habían hablado mucho, pero no habían resuelto todos los problemas, pero no habían hecho nada.
En eso está muy cierto. Haces el libro, pero no produces propuestas, ¿no? Y porque el filósofo piensa generalmente que al producir propuestas, que lo hizo el mismo Marx, eh, por eso escribió 6 veces El Capital, por cierto, se deja de ser filósofo. Pero entonces, ¿cuál es el sentido de la filosofía? El sentido de la filosofía es crear las respuestas para ir resolviendo los problemas cuando esta misma solución pueda producir más interrogantes, más preguntas o más problemas. Como siempre, nada es perfecto. Entonces, en resumen, el libro sobre el capital del siglo XXI de Piketty es un diagnóstico potente, pero sus soluciones se quedan cortas para quienes buscan una alternativa más allá de la redistribución fiscal del dinero. El análisis del capital en el siglo XXI de Thomas Piketty revela una obra, como les decía, monumental, ¿no? Pero tiene ciertos aciertos, pues, como lo que vamos a decir, y ciertos errores. Vamos a comenzar por los aciertos. Tiene evidencias irrefutables sobre la desigualdad. El mérito principal del libro es su exhaustiva recopilación de datos fiscales meramente matemáticos, demuestra de manera contundente la desigualdad de la riqueza, que no es un fenómeno occidental, ¿okay? Sino una tendencia inherente al sistema. Yo lo he dicho, hay que cambiar ese sistema. Sobre todo en los continentes que siempre históricamente han sido explotados y que tenemos la desgracia de continuar funcionando con los sistemas que nos impusieron los colonizadores. Seguimos siendo colonias de facto, de una u otra forma, económica, mental, educativa, cultural, incluso folclórica, etc. Entonces ahí hay una fórmula matemática que es R mayor o igual a G, donde R es la tasa de rendimiento del capital y G es la tasa de crecimiento económico, ¿no? Se convierte esta herramienta, esta fórmula matemática, en una herramienta poderosa para explicar cómo la riqueza heredada y la acumulación de capital, sobre todo el privado, tienden a superar el crecimiento económico, lo que intensifica la concentración de la riqueza en pocas manos, a corto, mediano y largo plazo. Lo hemos visto sobre todo en los últimos tiempos, donde cada vez hay menos ricos, que son más ricos, y hay más pobres, que son más pobres. Entonces, haciendo también una crítica a la meritocracia, Piketty logra demostrar que la riqueza heredada juega un papel crucial en toda esta desigualdad. Piketty desestabiliza la narrativa dominante que sostiene que el éxito únicamente es resultado del trabajo duro y la inteligencia, ¿no? Su análisis pone de manifiesto que las dinastías patrimoniales son una realidad y que la movilidad social es cada día más difícil, está más estancada. Y eso se comprueba cuando yo les decía lo de las 9 familias que gobiernan al mundo. Son los dueños de todas las empresas del mundo. ¿Ustedes creen que, por decirles algo, en Venezuela, Latinoamérica, Lorenzo Mendoza es propietario de la Polar? No, la Polar pertenece a una empresa canadiense que a su vez pertenece a una empresa alemana que a su vez pertenece a los Rothschild. Así de sencillo. Al final ellos son los que se van quedando con el dinero y 1000 empresas así, ellos obtienen mucho dinero mientras este señor Mendoza cree que es muy rico y resulta que no está. Aunque 7.000 millones de dólares en un banco en Estados Unidos es bastante plata. Creo que la riqueza debería tener un límite también. Y el que la sobrepase, todo lo que sobrepase ese monto debería ser retirado por el Estado. Cuando esta persona necesita un financiamiento para algunas otras cosas, el Estado se lo retribuye con dinero del que él le entregó al Estado. El problema está en que el empresario privado no cree en el Estado. ¿Ves? Porque el Estado es política y los políticos no son confiables. ¿Por qué no son confiables? Porque su educación los enseña al individualismo, al egoísmo, a la avaricia, a la codicia y a todo eso. Eso va con la educación. Donde te hacen exámenes para tú demostrar que eres el mejor, donde se te premia cuando tú sacas más puntos, donde se te manda a hacer trabajo en grupo, pero tienen que poner los nombres,
etcétera, etcétera, etcétera. Es un sistema de competencia que termina reflejándose a lo largo de toda la vida. Entonces, Piketty, como decía, se centra en la desigualdad, eh, logrando introducir el tema de esta misma desigualdad como centro económico y político, un tema que ha sido relegado por décadas en muchas partes, ha obligado a la corriente principal de la economía a tomarse en serio la solución de la distribución de esta riqueza. De ahí que empezaron a decir que iban a subir los impuestos, entonces subieron un poquito los impuestos a los ricos, a las fortunas, y después lo volvieron a bajar. Porque todo depende de quién gobierne. Ese es el problema de la política. No hay políticas congruentes, como por ejemplo la tiene China, que hace planes para 5, 10, 50, 100, 200 años. Rusia está aplicando ese mismo sistema y por eso son los países que van en subida, mientras los demás países o están estancados o van en caída como Estados Unidos y Europa. Entonces, hay un punto aquí primordial que son las propuestas fiscales que hace Piketty, que es justamente eso, él busca como solución audaz y estructural el aumento, ¿no?, progresivo de estos impuestos, y esto es una utopía porque el poder de facto nunca los va a dejar, ¿no? Y se va a hacer a la larga inaplicable. Es como cuando llegan a la izquierda, se logran beneficios sociales, regresa a la derecha y le retiran los beneficios sociales al pueblo y terminan estando peor que incluso que cuando estaban antes de que llegara siquiera a la izquierda, o sea, a la derecha anterior. Y es el caso, por ejemplo, el caso emblemático ahorita es Argentina. Estaba viendo la cifra de Argentina, un kilo de carne en Argentina está en 20, 21 dólares el kilogramo. Y en Venezuela nos estábamos quejando hace poco porque estaban entre 7 y 11 dólares el kilo de carne. Por lo menos en el interior del país. En Caracas un poquito más caro, lógicamente porque es ciudad. No produce. Entonces, hay críticas y limitaciones a todo esto que dice Piketty. Por ejemplo, en el concepto de capital, una de las críticas más recurrentes es la definición en sí mismo del capital de Piketty, ¿no? A diferencia de otros pensadores que lo ven como una relación social de poder, Piketty lo conceptualiza de una manera un poco más amplia, incluyendo todo lo que produce ingresos, desde los bienes inmuebles hasta los activos financieros. Esta visión, aunque es útil para su análisis estadístico, diluye la dimensión de poder inherente en el sistema. Claro, eso es mientras usted lo quiere mantener en el sistema. Yo haría lo mismo, porque yo puedo recibir este año 1.000 millones de dólares de ganancia de una empresa y si compro unos bienes, entonces el año que viene no me los cuentan como parte de mi riqueza. Es uno de los trucos que tienen los ricos para no pagar impuestos. Y entonces los economistas suelen refutar estas cosas. Estos mismos economistas también, ¿cómo se llama? Economistas y ciertos ideólogos, ¿no? Critican la falta de análisis sobre lo que es la producción en sí, en cuanto a lo que dice Piketty, porque este le da un enfoque que se centra en la distribución de la riqueza y el ingreso, ¿no? Pero no profundiza en el proceso de producción. La desigualdad no es solo el problema de cómo se reparte el pastel, sino de cómo se produce en primer lugar, es decir, de la relación entre el trabajo y la riqueza. Aquí el idoneísmo incluye el medio ambiente. Rafael Correa hizo una vez esa propuesta de que los países ricos, que de paso son muy consumistas, son muy usuarios de la sociedad de la obsolescencia, donde todo se vence rápido y lo desechan, aunque esté bueno, porque salió una marca nueva o un modelo nuevo, y él decía que los países ricos tenían que pagarle a los países productores de las materias primas, los minerales, para poder compensar allí, porque no se justifica que los países que tienen las riquezas minerales, con las que, o mejor dicho, sin las que los países ricos no podrían producir,
siempre sean los del tercer mundo y sean los pobres. Porque lo que hay es un constante saqueo de los países, de las potencias, digámoslo de alguna manera, hacia los países del tercer mundo. Mal llamado tercer mundo, porque si ustedes ven, no existe un segundo mundo. El segundo mundo le dicen países en desarrollo, en vías de desarrollo o en desarrollo, un proceso de desarrollo o algo así. Entonces hay primer mundo y tercer mundo, y los otros son en proceso de desarrollo. Vean cómo nos separan y nos aíslan incluso. Entonces el libro de Piketty, al centrarse en la distribución, no cuestiona la lógica subyacente del sistema en sí mismo. Eso sí lo hacemos acá desde el idoneísmo y nos vamos un poco más allá. Como les decía, no solamente al medio ambiente, sino también a la mano de obra. ¿Ok? El tipo de mano de obra. Creemos, por ejemplo, en la igualdad de los salarios. La mujer no tiene por qué percibir menos que el hombre. Y creemos que los jóvenes deben ganar un poco más y los adultos deben tener más posibilidades de trabajo, porque la mejor edad para el trabajo está entre los 50 y 70 años, aunque la gente no lo crea. ¿Qué es lo que pasa? Que los empresarios contratan a los jóvenes y les piden experiencia de paso, 5 años de experiencia, 18 años y 5 años de experiencia. Entonces empezó a trabajar cuando, a los 9. Son los absurdos del empresariado en lo que llamamos la esclavitud moderna, ¿no? Y no contratan a los adultos, a los mayores, porque ya estos no son explotables. Ningún adulto se va a calar que lo pongan a trabajar 16 horas al día, 14 horas al día por un salario base. O por un salario un poquitico más arriba del base y sin días libres. O sea, hay una ley que sabemos que debe cumplirla todos en la gente. Y ahí es donde está el punto. Además de esto, se dice que Piketty tiene propuestas de políticas insuficientes, aun cuando él sugiere que el impuesto global sobre el capital es una propuesta radical en el contexto actual. Para muchos sigue siendo insuficiente. La solución de Piketty es esencialmente reformar el sistema a través de la política fiscal, más impuestos, pero no porque una transformación de las estructuras de propiedad, de la organización de producción, se transforme también, ¿no? Sus propuestas no buscan democratizar la economía o modificar la propiedad de los medios de producción, sino simplemente hacer que la gente gane un poquito más o gane un poquito menos, lo cual es una respuesta insuficiente. Eso crea más problemas, más preguntas que respuestas. Hay que buscar un sistema que sea más lógico. Desde el idoneísmo creemos que tenemos algunas propuestas, digamos de alguna manera, que están dentro de lo que llamábamos un plan piloto, que inicia con la parte educativa, por supuesto. Entonces, la solución de todo... Perdón, estaba hablando y el micrófono... bueno, voy a cortar un momento porque si me pasé, voy a volver a comenzar el programa. Si no, seguimos en el siguiente punto. Vamos a suspender acá porque el micrófono estaba desconectado por allá, creo.